El día de hoy, en Café Chekhov, donde la palabra se vuelve imagen, conversamos con el escritor Eduardo Antonio Parra acerca del género del cuento. Una vez me dijo David Toscana, no sé si es de él o lo agarró por ahí, pero dice, la diferencia entre cuento y novela es muy fácil. El cuento narra la historia de un asesinato, la novela narra la historia de un asesino. Eduardo Antonio Parra es cuentista, novelista y colaborador en diarios y revistas culturales. Su libro, Tierra de Nadie, ha sido reconocido con el Premio Nacional de Cuento Efrén Hernández. Nadie los vio salir, su cuarta publicación, recibió el Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo. Sombras detrás de la ventana, reunión de sus primeros 4 volúmenes de cuentos, fue galardonada con el Premio Antonín Artaud. Actualmente, el autor promueve el libro Desterrados. El cuento es lo más parecido en cuestión literaria a la poesía. Por ejemplo, cómo narrar una vida o cómo narrar varias vidas en 15 páginas en base a puros indicios, en base a trazos cortos, ¿sí? Para que el lector se quede con la idea de que conoce perfectamente a los personajes. Eso es lo genial. En vez de leer 400 páginas de una novela, lees 15 páginas de un buen cuento y te quedas con la misma idea, ¿sí? O sea, conozco a los personajes, sé la historia, sé cómo nacieron, cómo vivieron y por qué llegaron hasta aquí, ¿no? En tu opinión, ¿qué corrientes existen dentro del género del cuento? La cuentística se divide digamos, en 2 grandes ramas, que es el cuento clásico, que todavía funciona hasta la fecha, y el cuento que llamémosle contemporáneo o experimental. Vamos, el cuento clásico tiene mucho que ver con la estructura que dio Aristóteles para el drama, ¿no? Tiene que tener un planteamiento, un desarrollo, un nudo, un clímax y un desenlace. Se supone que el género lo inventa Poe, ¿no? Edgar Allan Poe. Y luego después vienen los dos discípulos de Poe, que son Maupassant y Chekhov. Maupassant sigue por el lado clásico y Chekhov empieza por el lado experimental. Y ya de Chekhov descienden pues, la mayoría de los cuentistas anglosajones, ¿no? O Kafka, o Hemingway, o Faulkner, hasta Carver, ¿no? Y del lado de Maupassant, pues descendemos todos los demás, ¿no? Nadita soy, como dicen por ahí, pero Borges, Cortázar, Rulfo incluso, ¿no? O sea, van por esos lados. ¿Con qué cuentista encontraste mayor afinidad en tus inicios como lector? Yo recuerdo que fue un accidente prácticamente que me topé con un libro de Gilles de Maupassant, ¿sí? Y me fascinó tanto que le seguí hasta leer las obras completas, ¿no? Y luego le di varias vueltas. Me fascinaba mucho la temática que manejaba él. Digo, manejaba de todo tipo de temáticas, pero era un cuentista que abordaba mucho el tema de la violencia, abordaba un montón de temas. Tiene cuentos eróticos, tiene cuentos de guerra, tiene cuentos de venganza, tiene cuentos fantásticos, tiene cuentos de horror impresionantes y tiene cuentos de crítica. Tiene una gama puedes escoger para lo que tú quieras. Pero además es un escritor de lectura sencilla, de lectura aparentemente sencilla, ¿no? O sea, te lo devoras y ya cuando terminas de devorar el cuento es cuando te das cuenta de todo lo que te dijo. Tú lees 20 páginas y sales de ahí pensando que acabas de leer 400. Aunque yo todavía no escribía, yo estaba absorbiendo todo eso para lo que iba a hacer después, supongo, ¿no? ¿Qué fue lo que te sedujo de la obra de Maupassant? Lo que me llamaba la atención es que casi siempre arrancaba en un momento preciso, vamos a decir. Pocas veces él iniciaba el cuento temporalmente donde debía iniciar. No iniciaba en el principio, sino lo iniciaba más o menos a la mitad, donde te podía agarrar perfectamente. O sea, digamos, un cuento violento iniciaba con una escena violenta. Entonces de ahí te jalaba, empezabas a leer con mucha atención, había mucho interés que te despertaba por esa técnica que utilizaba, y luego ya se regresaba para darte los antecedentes y todo eso, pero eso aumentaba la tensión del relato de una manera impresionante. Eso me gustaba mucho y siempre dejaba, por supuesto, el momento culminante para el final, ¿no? O sea, ahí sí era un poco más canónico en el sentido de que hay autores que te ponen el final antes y luego ya más o menos lo demás es como una especie de ambientación o de colitas, ¿no? Él te lo dejaba al final y siempre era un mazazo en la cabeza cuando terminabas, ¿eh? ¿De qué se trata el cuento El Horla de Guy de Maupassant? Creo que el Horla es el cuento de vampiros por excelencia. Todavía antes de Maupassant, los vampiros no eran de colmillito y no se transformaban en murciélagos ni nada por el estilo. Había una tradición vampírica que viene desde los griegos, ¿sí? Donde lo esencial era que el vampiro te chupa la energía, se alimenta de ti y, bueno, de alguna manera es inmortal también. Entonces el Horla para mí me parece genial, ¿no? Es un ser al que nunca ves, pero sientes, lo presientes y empiezas a ver cómo te empieza a disminuir. De hecho, Maupassant hizo 2 versiones del cuento.
Una versión desde un punto de vista de un narrador en tercera persona y una versión que es la más famosa, que es la del diario del protagonista, ¿no? Que vive a las orillas del Sena, ¿sí? Y de repente ve pasar un barco de Brasil, y le hace una seña, lo saluda, que eso tiene mucho que ver con la tradición vampírica. El vampiro no se acerca a tu casa si tú no lo invitas, ¿no? Entonces saluda el paso del barco y a partir de ahí empieza a sentir cómo hay una presencia extraña en su casa. Primero piensa que está loco, primero piensa que es paranoico, pero ahí llega a tener de repente algunas, ¿cómo te diría?, pruebas, ¿no? Por ejemplo, deja un vaso de leche en su buró antes de dormir y al otro día no hay nada de leche, ¿no? 5 de julio. He perdido la razón. Lo que pasó, lo que vi anoche, es tan extraño que cuando pienso en ello pierdo la cabeza. Había cerrado la puerta con llave como todas las noches y luego sentí sed. Bebí medio vaso de agua y observé distraídamente que la botella estaba llena. Me acosté enseguida y caí en uno de mis espantosos sueños, del cual pude salir cerca de 2 horas después con una sacudida más horrible aún. Imagínense ustedes un hombre que es asesinado mientras duerme, que despierta con un cuchillo clavado en el pecho, jadeante y cubierto de sangre, que no puede respirar y que muere sin comprender lo que ha sucedido. Después de recobrar la razón, sentí nuevamente sed. Encendí una bujía y me dirigí hacia la mesa donde había dejado la botella. La levanté inclinándola sobre el vaso, pero no había una gota de agua. Estaba vacía, completamente vacía. Al regresar, Eduardo Antonio Parra compartirá su género de cuento favorito y nos hablará de uno de los escritores más cautivadores de este género. Ya volvemos. Los cuentos de Eduardo Antonio Parra son una hazaña retórica, la de quien practica el arte de volver a contarnos una pesadilla. Christopher Domínguez Michael. Café Chekhov continúa conversando con Eduardo Antonio Parra acerca del género del cuento. Yo diría que casi toda la narrativa y casi toda la literatura aborda las pasiones humanas, pero en el cuento, como estamos hablando de un espacio pequeño, de un trecho pequeño, de una carrera de corto aliento, por decirlo así, necesitas hacerlo todo con intensidad y la pasión te ayuda muchísimo, la pasión de los personajes, por supuesto, y también está la pasión del escritor a la hora de narrarla, ¿no? ¿Resulta más fácil escribir cuento o novela? Yo creo que la novela, porque en una novela te planteas un tema, te planteas unos personajes y ya todo lo demás es trabajo. García Márquez dijo alguna vez que un escritor gasta la misma energía al concebir un cuento que al concebir una novela. Entonces, un libro de cuentos son 15 veces, o 9 o 10 veces más que una novela. Y los editores no le tienen mucha confianza al cuento porque dicen que se vende mucho menos. Yo también creo que se vende mucho menos, pero no se lee menos. O sea, el cuento se lee mucho en México porque se lee en revistas, se prestan los ejemplares, lo que sea. Enrique Serna tiene un ensayo donde analiza esta situación. ¿Por qué todo el mundo dice que no tiene tiempo de leer y en vez de leer cuentos, lee novelas de 800 páginas? Y lo mismo que te acabo de decir, nomás que desde el punto de vista del lector. En una novela de 800 páginas, tú lees las primeras 20 y ya sabes quiénes son los personajes, ya sabes de qué va la historia, ya estás habituado a la atmósfera, y las otras 780 va a ser lo mismo, nada más desarrollarlo. En cambio, en un libro de cuentos de 150 paginitas, cada 10 páginas vas a tener que cambiar de canal. Son nuevos personajes, nueva atmósfera y nueva historia. Entonces, Serna concluye que el cuento se lee menos por pereza mental de los lectores. ¿Cuál es tu género de cuento favorito? A mí me gusta más el cuento realista, la verdad, y bueno, también conforme lo que escribo me gusta el cuento que involucra la violencia, que involucra la crítica, ¿no? Dicen que antes para guionistas y para escritores había varios mandamientos y uno de ellos era nunca mates un niño, ¿no? Pero bueno, un escritor realista como Carver, como pretendo ser yo, como Laura Rulfo, yo creo que tiene que tomar todos los elementos de la realidad. Al cuento puedes llevar todos los temas, puedes llevar todas las situaciones, no importa que incomoden a mucha gente.
totalmente, ¿no? O sea, estás haciendo un registro de la realidad y la estás interrogando al mismo tiempo a la hora de escribirla. Yo escribo mucho sobre violencia y no es porque me guste agarrarme a golpes a cada rato, ¿no? Sino porque es una interrogación a por qué existe la violencia, cuáles son los motivos por qué el hombre tiene violencia. Yo estoy convencido de que la violencia es inherente al hombre, pero me interesa saber por qué y hasta dónde, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de cosas, siempre estás interrogando, estás cuestionando. Es una indagación sobre la naturaleza humana, te digo, un buen cuento siempre. Una buena obra narrativa. ¿Qué podrías comentarnos de la obra cuentística de Raymond Carver? A Carver yo lo empecé a leer más o menos al filo del año 2000, me lo habían recomendado mucho. Me habían dicho que era el mejor cuentista de los últimos años del siglo XX y eso me dio cierta suspicacia, ¿no? Pero sí, lo empecé a leer y dije, es impresionante. Maneja mucha tensión, mucha violencia, una crítica profundísima a la clase media norteamericana, una crítica, o más bien derrumba el mito del sueño americano, que en México lo vivimos todos los días, pero los gringos no. No sé, tiene unas historias impresionantes y además se nota el aprendizaje, sobre todo de Chekhov, para meter elementos o para explotar elementos dentro de la narración que no están dichos en la narración directamente. Por ejemplo, Chekhov tiene un cuento que se llama El estudiante, donde es un día de mucho frío, un tipo va caminando a campo traviesa por la estepa y llega a donde hay una fogata, ¿sí? Empieza a platicar con la gente de ahí, lleva el ánimo por los suelos y cuando termina de platicar con ellos se va y ya va de muy buen humor. Mucha gente piensa que todo lo que ocurrió fue la plática que tuvo y yo siempre digo no, fue la fogata. La fogata le cambia el buen humor. Carver también tiene algo parecido en un cuento que me impresiona que se llama Parece una tontería, donde un niño muere y los padres del niño están absolutamente deprimidos y todo eso, y al final terminan muertos de risa porque están en una panadería comiendo pan y tomando café. Están en el suelo, ¿no? Los padres del niño. ¿Cómo puede cambiar tan rápido el sentido del humor? Digo, el estado de ánimo, más bien el humor de ellos. Pero luego ya es cuando le empiezas aquí se me perdió algo, ¿no? Y aquí se me perdió algo y te das cuenta de que sí, es que llegan a la panadería, es en la madrugada, y les ofrecen café y los bollos recién salidos del horno, ¿no? Y dices, claro, o sea, llevaban 3 días sin comer, pero nunca te lo dice directamente. Entonces comen, les levanta el ánimo, toman el café y hasta sonríen y hasta se ríen, ¿no? Y lo que te produce también es una sorpresa ante el conocimiento de la naturaleza humana. Es cierto, así somos los seres humanos, pero hay cosas que no se han contado todavía, algunas cosas, ¿no? Howard cerró la puerta de la habitación del niño. Puso la cafetera y buscó una caja vacía. Había pensado recoger algunas cosas del niño que estaban esparcidas por el cuarto de Star, pero en cambio se sentó junto a ella en el sofá, dejó la caja a un lado y se inclinó hacia adelante con los brazos entre las rodillas y le dio palmaditas en la espalda. Se ha muerto, dijo. Por encima de los sollozos de su marido, oyó silbar la cafetera en la cocina. Vamos, vamos, dijo tiernamente. Se ha muerto Howard. Ya no está con nosotros y tenemos que acostumbrarnos a estar solos. Al volver, nuestro invitado nos hablará de uno de sus cuentistas favoritos y también sobre algunos de sus relatos cortos preferidos. Ya regresamos. Es virtuoso en los diversos registros narrativos. El lector escucha a sus personajes y no duda de que en cada texto hay esa difícil cualidad que alababa el uruguayo Felisberto Hernández: la vida en el cuento. Mónica Lavín. Café Chekhov conversa con el escritor Eduardo Antonio Parra acerca del acto de leer. Como escritor, la lectura creo que es lo que más se alimenta, aparte de la observación de la realidad. La observación de la realidad, pues, digamos que es el material en bruto o en crudo que vas a reproducir en la narrativa, pero la lectura siempre te alimenta, te enseña perspectivas, te enseña técnicas, te enseña estrategias, te enseña procedimientos que han escrito, que han utilizado los autores del pasado, los autores grandes del presente, y bueno, todo eso lo absorbes para aprender para tener muchos más recursos sobre cómo contar una historia, que yo creo que es la finalidad de un buen narrador, de un buen cuentista, ¿no?
autor mexicano te resulta imprescindible dentro del género del cuento? Rulfo siempre va a derramar influencia, quieras o no. A mí me gusta mucho y creo que no ha pasado, fíjate. A pesar de lo que dicen de que ya es otro México, no, es el mismo México, simplemente ha cambiado el escenario. Los escenarios de Rulfo eran básicamente rurales y ahora el escenario es urbano, pero tú ves las mismas historias. Entonces tú lees El Llano en Llamas ahorita 60 años después de que apareció, o lees Pedro Páramo 58 años después de que apareció, y sigue siendo lo mismo. Ya no es un cacique rural, pero ahora es un empresario, ¿no? Es un empresario que tiene copada que tiene copados o tiene en su puño a miles de obreros, tiene a lo mejor una región de una ciudad, etcétera, y sigue siendo el mismo tipo de cacique. Los mismos problemas ya no llamas, los ves ahorita, te decía ahorita, es que somos muy pobres, pues acaba de pasar, pregúntale a alguien de Acapulco, a alguien del estado de Guerrero y te va a contar una historia parecida, ¿no? ¿Cómo describirías la narrativa corta de Rulfo? Rulfo es estructura, Rulfo es lenguaje y sigue siendo el centro del canon mexicano, ¿no? O sea, la novela Pedro Páramo es insuperable, pero fíjate, el Llano en Llamas, desde un punto de vista canónico, desde un punto de vista clásico, casi no tiene cuentos, son pocos los cuentos. La mayoría son relatos, son descripciones. Lubina, que es uno de los cuentos más, o de los textos más aclamados en México y en el extranjero, no es un cuento, es la descripción de un pueblo. Si te fijas en ese cuento, en ese texto, no pasa nada, simplemente es un maestro rural que viene de Lubina, le está contando cómo es Lubina al otro maestro rural que apenas va. Y la atmósfera es impresionante, es fantasmal, es deprimente incluso, pero no te cuenta una acción. Entonces, por eso te digo que canónicamente no es un cuento. Tiene otros, por ejemplo, Es que somos muy pobres, tampoco es un cuento, es el relato de una inundación. O sea, no hay tensión, no hay un enfrentamiento, no hay conflicto. Entonces, eso le quita, digamos, desde un punto de vista estructural o desde un punto de vista académico, o como le podamos decir, le quita la etiqueta del cuento, pero indudablemente son relatos impresionantes, son buenísimos. Además, todo texto de Rulfo, incluso los de menos calidad o los menos impresionantes, digamos, se salvan por el lenguaje. O sea, Rulfo era un mago de las palabras, ¿no? ¿Cómo definirías el humor dentro de la obra de este autor jalisciense? Mira, es un humor bastante irónico, a veces un humor negro, un humor negro evidente. Pedro Páramo aparece muchas veces, pero Pedro Páramo tiene una atmósfera tan pesada, tan densa y tan, ¿cómo te diré?, tenebrosa, ¿sí? que pocas veces se capta. Pero, por ejemplo, sí hay salidas, ¿no? Hay salidas muy elementales, por ejemplo, un humor muy inocente, cuando le dice, un personaje, Juan Preciado, está hablando con Abundio y le hace una pregunta y Abundio le dice, váyase al carajo. Y entonces, ¿cómo dijo? Que allá abajo está no sé qué, ¿no? Entonces, eso es muy elemental. Pero tiene ¿cómo te diría? Otras intervenciones humorísticas que a mí me parecen geniales. Siempre se está burlando de la realidad, siempre la está viendo desde un punto de vista mucho más negro de la que es. Entonces ahí es donde entra el humor. Creo que Rulfo era una persona muy atormentada, pero dentro de ese tormento que tenía estaba ese sentido del humor negrísimo, esa ironía que es corrosiva muchas veces. ¿Qué cuento podrías recomendarnos de Juan Rulfo? Creo que el mejor cuento, el cuento más complejo que se ha escrito en México lo escribió Rulfo, y es El Hombre, ¿no? No muchos lo mencionan a la hora de hablar de Llano en Llamas, pero a mí me impresiona. También es una pasión, es un cuento sobre las pasiones, es una venganza también, pero técnicamente es complejísimo, ¿no? Lo lees, lo disfrutas, te lleva, te sacude, pero luego en la relectura empiezas a darte cuenta que lo tienes que estudiar, tienes que ver cómo lo hizo Rulfo, es una genialidad. A mí me pasó en lo particular, yo iba como en la quinta lectura y después me di cuenta que no lo había entendido bien. Sí entendí la historia, por supuesto, pero no entendí el acomodo de los tiempos. Rulfo juega muchísimo con el tiempo ahí. Una vez leí en un ensayo que ese cuento tenía 13 narradores distintos. Y por supuesto me puse a leerlo y a estudiarlo otra vez para ver si era cierto, y yo encontré 11 nada más. Que no son 11 narradores, son 11 puntos de vista. Es complejísimo, te digo. Pero además, a la hora de leerlo, no te das cuenta de eso. Parece un cuento casi lineal, ¿no? Pero te está llevando Rulfo así, en un rompecabezas, que no lo sientes, ¿no? Esa es la genialidad de Rulfo en ese cuento. Se me arrimó y me dijo, ¿son suyas esas borregas? Y yo le dije que no, son de quien las parió, eso le dije. No le hizo gracia la cosa, ni siquiera peló el diente. Se pegó a la más sobachona de mis borregas y con sus manos como tenazas le agarró las patas y le sorbió el pezón. Hasta casi oían los balidos del animal.
pero él no la soltaba. Seguía chupe y chupe hasta que se hastió de mamar. Con decirle que tuve que echarle creolina en las ubres para que se le desinflamaran y no se le fueran a infectar los mordiscos que el hombre les había dado. ¿Dice usted que mató a toditita la familia de los Urquidi? De haberlo sabido lo atajo a puros leñazos. Pero uno es ignorante. Uno vive remontado en el cerro, sin más trato que los borregos, y los borregos no saben de chismes. Y al otro día se volvió a aparecer. Al llegar yo, llegó él, y hasta entramos en amistad. Me contó que no era de por aquí, que era de un lugar muy lejos, pero que no podía andar ya porque le fallaban las piernas. Camino y ando nada. Se me doblan las piernas de la debilidad, y mi tierra está lejos, más allá de aquellos cerros. Me contó que se había pasado 2 días sin comer más que puros hierbajos. Eso me dijo. En nuestra próxima emisión, charlaremos con la escritora Sandra Lorenzano acerca de su perspectiva sobre el género del cuento y también sobre algunos de sus relatos cortos favoritos. Hasta entonces. A los 12 años me hicieron uno de los mejores regalos que me han hecho, que fue que mis papás me pararon frente al librero de la casa, frente a la biblioteca familiar y me dijeron: ya tienes 12 años, puedes leer lo que quieras. Me pareció el mejor regalo del mundo. Roberto Arlt, el gran narrador argentino, decía: un cuento tiene que ser como un cross a la mandíbula, ¿no? ¡Pac! Por ahí alguien decía: es un golpe al estómago. A mí me parece que el cuento tiene que conmoverte, tiene que emocionarte en una lectura, ¿no? Un cuento es para sentarse, leerlo y te paras después. Te paras y dejas que el cuento entre dentro de ti. Desde hace un par de años, quizás un poquito más, estoy obsesionada con un escritor que es narrador y escribe novela y escribe cuento. Es un italiano rarísimo, loquísimo, misántropo absoluto, que se llama Henry De Luca.